La Revolución de Mayo de 1810 tiene dos momentos al menos fundamentales en esa habitualmente conocida como Semana de Mayo. El 22 de mayo, la convocatoria del Cabildo Abierto, en donde por primera vez empieza a extenderse el debate en torno a qué hacer acerca de una situación que es evidente para mayo de 1810 en el Río de la Plata, y es el vacío de poder colonial, resultado directo de las invasiones napoleónicas, o sea, de Napoleón y los ejércitos franceses sobre la península ibérica y sobre el mismo Reino de España, allá en Europa, situación que genera la ruptura de la jerarquía institucional y de la jerarquía de poder del imperio colonial español. Esto remite a varias preguntas que se generan en el momento. ¿Dónde está el poder? ¿Quién es el depositario de dicho poder? Y ante la negativa o la dificultad de responder las dos primeras preguntas, la siguiente es ¿cómo construir un poder nuevo? En esa clave, entre el 22 y el 24 de mayo, se definen estas nuevas juntas, que son las formas con las que también en España se pretende resistir al avance napoleónico. La Junta de Mayo del 24, que renuncia, y la Junta del 25, que es la Junta Revolucionaria, marcan la ruptura del orden colonial. La Revolución de Mayo es una revolución política, local, que luego ambiciona y logra extenderse territorialmente. Como todos sabrán, hay una primera junta que luego es reemplazada por una junta grande. ¿Qué es esto de la junta grande? Es la reunión del resto de las ciudades que constituían el antiguo virreinato del Río de la Plata, no de todas, sino de la mayoría, para dar forma a un debate que empiece a definir un proceso de construcción de un nuevo poder. ¿Fue un movimiento popular o una revolución militar? Es una pregunta que nos lleva por lo menos a dos vertientes. Lo que habitualmente ocurre en nuestros tiempos de pensar el pasado en función de las preocupaciones de nuestro presente, algo que no es impugnable, que es totalmente válido, pero que para la época debe revisarse. A ver, la Revolución de Mayo tiene claramente dos ejes a partir de los cuales ser pensada. Por un lado, la toma del poder y en ese sentido la ocupación de los espacios que rodean al Cabildo de Buenos Aires, ahí French y Beruti, ahí las primeras formaciones de movilizaciones de organizaciones de guardias y milicias irregulares son importantes para pensar el proceso del que conduce al triunfo de la revolución, y por otro el debate que se da al interior del Cabildo entre el 22 y el 25. No nos olvidemos que el Cabildo es una institución colonial que va a persistir luego de la revolución como sede del poder político, pero que tiene en su constitución jurídico-institucional una raigambre más vinculada al mundo colonial que al nuevo espacio político que se va a crear. Recién en 1817, fíjate, 7 años después, en Buenos Aires se va a crear la Sala de Representantes, que es de algún modo la institución que reemplaza al Cabildo y que tiene en su configuración una constitución nueva. Una conformación nueva. Ya no son las pautas de organización del Cabildo las que predominan, sino la de esta nueva Sala de Representantes. Y un pequeño dato más que marca esto de por qué hablamos del 10 como una ruptura, pero no solo el 10, sino el 10, 1813, 1816. Yo marcaría esos 3 hitos. Digo, en 1821, por primera vez en el Río de la Plata, se pone en marcha una legislación electoral de voto universal. Entonces ahí hay algo nuevo que rompe con el pasado. La implementación del voto universal, voto con características absolutamente diferentes a la del siglo actual, pero voto universal al fin, que es de algún modo el eje liminar fundacional del proceso revolucionario. Y recupero, junto con la Asamblea del año 13, pensemos, libertad de vientres. Digo, en este sentido, las mamás esclavas van a dar a luz a partir de ese momento a hijos libertos, la anulación y eliminación de cualquier nomenclatura de nobleza para el caso del Río de la Plata, ejes y elementos que se dan en el 13 fundamentalmente, y en el 16 la Declaración de la Independencia.
Entonces lo que va a ser nuestro país, porque todavía no lo es, porque la formación del Estado argentino recién comienza, tiene como 3 momentos al menos para reclamar el tema de su mito de origen. El 10 con la Revolución, la Asamblea del 13 y el 16 con la Independencia.